Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro cuarto encuentro sincrónico de la asignatura em, Identificación de procesos, perdón. Em, el día de hoy, pues, como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando nuestra sesión sincrónica correspondiente al tercer módulo, ¿no? Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha venido acompañando en lo que ha sido el desarrollo de esta asignatura, ¿vale? Entonces, lo primero es recordar o aclarar que nuestro objetivo de la sesión del día de hoy es hablar un poco sobre aspectos asociados a las condiciones, factores y metodología para la identificación, selección y definición de procesos, ¿vale? La agenda que tenemos para el desarrollo de la sesión sincrónica del día de hoy será, en primer lugar, realizar una breve introducción a lo que es el módulo número 3 de nuestra asignatura. Vamos a recordar las fechas de presentación de las actividades que tenemos programadas en nuestro curso. Luego de esto vamos a hablar sobre las características de los procesos, vamos a hablar sobre las condiciones de los procesos, factores que permiten su identificación. Vamos a hablar de la selección de procesos y la metodología para definir los procesos y finalmente vamos a hablar de las características que tienen las entradas y las características que tienen las salidas de los procesos, ¿vale? Entonces, como primer elemento, recordemos que este módulo número 3 se denomina producción de procesos, evaluación final. Busca este módulo número 3 que ustedes puedan aplicar el mapa de procesos en diferentes organizaciones y ejemplos propios, estableciendo los procesos para cada una de las áreas organizacionales para así explicar el funcionamiento de las organizaciones dentro del marco empresarial colombiano, ¿vale? Para este módulo número 3, producción de procesos, tenemos presupuestado el desarrollo de dos actividades. Primera de estas actividades, hablo de la actividad número 5, identificación de las cualidades y alternativas básicas de los procesos organizacionales, actividad que tiene peso del 20% sobre la nota final del aula. Y tenemos una segunda actividad que es la actividad 6, evaluación final acumulativa del curso, actividad que tiene un peso total de 20% sobre la nota final del aula. Con este conjunto de actividades estaremos desarrollando un 40%, el 40% final del aula, donde ustedes ya en este momento pues han desarrollado un 40% y estamos por desarrollar un nuevo 20% con la actividad número 4, ¿no? Entonces, vamos a recordar cuáles son precisamente las fechas de presentación de estas actividades correspondientes al módulo 3. Aclaración importante. El módulo número 3 tiene su desarrollo comprendido, si no estoy mal, entre el 18 de octubre y el 7 de noviembre, es decir, a partir de en 8 días. Se adelanta el desarrollo de su sesión sincrónica para que pues ustedes cuenten con este material en el momento en el cual empiecen a desarrollarse las actividades correspondientes a ese módulo y para optimizar los tiempos de desarrollo del curso, ¿vale? En tal sentido, pues la idea es que ustedes para el desarrollo de las actividades ya cuenten con el material establecido, ¿vale? Entonces, nuestro plan de formación, recuerden que ustedes pueden consultarlo ingresando a la pestaña módulos, luego de ingresar a la pestaña módulos van al módulo de guía didáctica y luego se dirigen al plan de formación y cronograma de actividades. Dentro de ese plan de formación vamos a empezar a verificar el contenido de lo que es el módulo final. Módulo 3, entonces, como les dije, tenemos dos actividades. La actividad número 5 se va a habilitar a las 8 de la mañana del día lunes 18 de octubre y permanecerá habilitada hasta las 8 de la mañana del día lunes también 25 de octubre, ¿vale? Esa será la fecha y hora límite de presentación de esa actividad.
cierra la actividad, entonces ese lunes 25 a las 8 de la mañana e inmediatamente se habilita la siguiente actividad. Estoy hablando de la actividad 6, evaluación acumulativa del curso, actividad que permanecerá habilitada desde las 8 de la mañana de ese lunes 25 de octubre hasta las 11:59 o 23:59 hora militar del día domingo 7 de septiembre, ¿vale? Recomendación importante, recomendación relevante para el desarrollo de tus actividades. Em, Como lo he mencionado en reiteradas ocasiones, sugiero que no dejen para el último momento, para el último día, la presentación de sus diferentes entregas, sino que por favor se anticipen a su tiempo de desarrollo. Em, con todas las actividades, pero particularmente realizo esta recomendación con la actividad final, con la actividad 6, evaluación acumulativa del curso. ¿Qué es lo que sucede? En las demás actividades, por ejemplo, la que cerró el día de hoy, la actividad número 3, ¿sí? Sucede que si por algún motivo alguno de ustedes, por ejemplo, no pudo participar en alguna de esas actividades, pues puede solicitarle a su docente la habilitación de la actividad, obviamente adjuntando el respectivo soporte que justifique su no participación en el tiempo que permaneció habilitada la actividad. Adjuntando ese soporte, pues se podrá proceder con la habilitación de tiempo posterior, ¿no? Esto lo establecen las reglas que define la Facultad de Administración, ¿vale? Em, Sucede que entonces, para esta actividad, por ejemplo, contaremos con el transcurso de esta semana para dar gestión a esa solicitud y que ustedes puedan realizar su participación en la actividad final. En la evaluación final, en la última evaluación del curso, sucede que la evaluación y el curso cierran el mismo día y a la misma hora, ¿vale? Entonces, si por algún motivo alguno de los estudiosos no puede participar, ya no va a ser el docente quien pueda apoyarlos o ayudarlos en la gestión de un tiempo, un espacio adicional para resolver sus inconvenientes, sus dificultades, sino que ya será eh, pues una gestión que únicamente les pueda ayudar, que les pueda apoyar en otras instancias de la universidad, ¿vale? En tal sentido, mi recomendación, mi sugerencia, como lo digo, es que ustedes se anticipen a la hora, fecha, límite de presentación de esas actividades y no esperen hasta el último momento, ¿vale? Porque ya al último momento puede presentarse un pequeño inconveniente. He visto muchos casos en los cuales pues, los estudiantes tienen la actividad habilitada. Tengan en cuenta, por ejemplo, muchos docentes habilitan esa evaluación final entre el 1 y 7 de noviembre, es decir, la última semana únicamente. En mi caso yo les dejo 2 semanas, ¿vale? Y conozco muchos casos de estudiantes que bien, llega ese 25 de octubre, por ejemplo, y deciden que, bueno, ese 25 es muy pronto para realizar la evaluación, el 26 también, 27, prefieren de pronto esperarse al fin de semana para prepararse mejor. Llega el fin de semana del 30, 31, Halloween, llega el primero, 2, 3, dicen, bueno, no, voy a hacer la evaluación final el fin de semana final, el 6 y 7 de noviembre. El 6 de noviembre se realiza cualquier tipo de actividad distinta, familiar, y llega el 7 de noviembre, el último día, para presentar la evaluación que permaneció habilitada durante 2 semanas, durante 327 horas con 59 minutos, casi 328 horas, una actividad que se demora 1 hora. Resulta que la van a presentar y preciso, cuando la van a presentar se cayó el internet, se fue el servicio de internet o se cayó el servicio de energía eléctrica, se fue la luz o se bloqueó el computador. Bueno, si se presenta este tipo de escenarios, por ejemplo, ya ustedes pueden escribirle un correo a su profesor ese mismo 7 de noviembre, profe, lo que pasa es que se me bloqueó el computador, no pude presentar la actividad, ¿me puede ayudar con un tiempo adicional? El profesor, su profesor, va a observar su correo electrónico hasta las 8 de la mañana, bueno, puede que hasta más tarde, ¿no? Del día 8 de noviembre
Y ya para el 8 de noviembre, pues créanme que su docente no los va a poder apoyar en la resolución de este tipo de solicitudes, porque el curso ya habrá cerrado. ¿Vale? Entonces, la recomendación es traten de anticiparse a la presentación de las diferentes actividades, en todas las actividades, ¿sí? Pero particularmente en esa evaluación final. Mi recomendación es que pues traten de presentar esa última actividad del 25, 26, 27 de octubre, ¿vale? No dejen para el último momento, ¿vale? No caigan en ese ejemplo del típico colombiano que deja todo para lo último, ¿no? Entonces, recomendación, créanme que es muy importante porque he visto muchos casos, muchos, créanme, que de estudiantes que no pueden presentar su evaluación final porque el último día se les bloqueó el computador, porque el último día se cayó en internet, se fue la luz, bueno, se presentó mil y un inconvenientes que en esos 13 días anteriores pudo haberse evitado si se hubiese presentado con anterioridad la evaluación, ¿vale? Bien, entonces, hablemos un poco sobre las características principales que tienen los procesos, ¿vale? Los procesos reúnen una serie de características cuando hablamos de los procesos de gestión internos que tienen las empresas. Lo primero que nosotros debemos aclarar que estamos hablando de actividades, ¿no? Por lo tanto, los procesos están definidos por un verbo. Por ejemplo, nómina no es un proceso. La elaboración de nómina sí lo es, ¿vale? Es importante tener claridad en esto porque en muchas ocasiones se confunde los procesos, por ejemplo, con las áreas de trabajo. El proceso de gestión humana. Eso abarca un conjunto de fenómenos y precisamente procesos que se desarrollan allí inmersamente, ¿no? Entonces, primer elemento importante a separar los procesos y las áreas de trabajo. En muchas ocasiones los procesos son ejecutados o desarrollados por un área, puede que sí, pero en muchas ocasiones los procesos se desarrollan de manera transversal en las empresas, es decir, se involucran más de un área de trabajo, más de un departamento, ¿vale? Los procesos tienen unos límites, siempre van a tener un principio y un fin, un inicio y una finalización, ¿sí? Y están enmarcados estos dos apartados por determinar o por tener claridad sobre em, los insumos o los inputs y las salidas o los outputs que tengan dichos procesos, ¿vale? Ahora bien, si los procesos son ejercicios cíclicos, ¿por qué definimos que tiene un principio y un fin? Bueno, definimos que tiene un principio y un fin porque realmente estos procesos se ejecutan teniendo claridad sobre un inicio de las actividades, sobre un apartado en el cual ingresan unos insumos y se empiezan a ejecutar y a desarrollar unas labores, hasta que se transforman esos insumos en algunos elementos de salida que tienen algún elemento diferenciador, que tienen un valor añadido, que tienen un plus, bueno, que sencillamente han permitido que se obtenga algún resultado beneficioso, algo que es más que lo que ingresó, ¿vale? Existen estos procesos para satisfacer la necesidad de un cliente que puede ser interno o externo. Cuando hablamos del cliente externo, estamos hablando del consumidor final que tiene la organización, ese cliente final, quien adquiere un producto que busca que cumpla con X y Y característica, pero también a su vez los resultados o los objetivos que se alcancen con un proceso puede ser un cliente interno de la organización, como por ejemplo que otra área de trabajo, otro proceso de la compañía. Es allí donde entra esa dinámica de articulación entre procesos, ¿vale? Porque es que los resultados de un proceso, del proceso A, pueden convertirse en los insumos del proceso B. Entonces démonos cuenta que ese proceso B es el cliente del proceso A. Por lo tanto,
Ese proceso B tiene algunas expectativas, tiene unas necesidades, busca que se le provea de algún elemento en particular que cumpla con algunas especificaciones para poder desarrollar de igual manera su actividad de valor, ¿no? En tal sentido, ese conjunto de actividades que se desarrolla como proceso existen para satisfacer unos requerimientos previamente definidos, ¿vale? Entonces, una de las informaciones que ingresa también constantemente a los procesos, que no percibimos, porque no lo concebimos como algo tangible, sino que es un intangible, son esos requerimientos. Cuando yo voy a ejecutar una actividad, cuando voy a ejecutar un proceso, pues sé de antemano que existe un requerimiento, que existe una necesidad establecida por un consumidor y realizar ese conjunto de actividades o empezaré a manipular ese conjunto de materiales con el objetivo de conseguir un resultado que satisfaga o que cumpla esa necesidad que, de la cual se tiene expectativa, ¿no? Entonces, se desarrollarán ese conjunto de actividades asociadas directamente al proceso, teniendo presente esa necesidad planteada por el cliente. Tercero, transforma o complementan las entradas. Como ya lo dije, agregan un valor a esos elementos que están ingresando al proceso, ¿vale? Debe existir algún elemento diferenciador, porque realmente si existen unos ingresos o unos insumos a un proceso y pasa por una serie de actividades y al finalizar esa serie de actividades estamos consiguiendo un resultado que es exactamente igual a lo que ingresó, solamente lo que estamos realizando es malgastar los recursos. Es decir, estamos ocupándonos de un montón de tiempo, de un recurso que es el tiempo, y estaremos desarrollando un montón de esfuerzos allí en la ejecución de esas actividades para conseguir un resultado que no genera nada, ¿no? Entonces, esas actividades, esas labores, esos esfuerzos que se desarrollan internamente cuando se ejecutan los procesos, pues, como lo digo, debe generar algún tipo de valor, debe generar algún tipo de plus, ¿sí? Debe generar algún tipo de beneficio, ¿sí? De enriquecimiento para esos elementos que están asociados a esos materiales o esos insumos que se están transformando. Los procesos deben ser evaluados, porque sencillamente nosotros entonces no tendremos conocimiento de los resultados que se están alcanzando, de qué se está haciendo, de si lo que se está haciendo bien o mal. Entonces, una actividad repetitiva en esta dinámica es evaluar constantemente los resultados que se consiguen, que se alcanzan en los procesos. Porque al evaluar constantemente estos resultados, nosotros podremos entonces em, diseñar acciones de mejoramiento, podremos diseñar actividades que se implementen dentro del proceso, podremos reajustar las actividades que se están desarrollando dentro del proceso para alcanzar los resultados deseados, ¿no? Recordemos que cuando nosotros damos inicio a la ejecución de esas actividades que están pues, ligadas al proceso, contamos con un conjunto de, de elementos presupuestados, es decir, unos materiales que vamos a utilizar, un tiempo que vamos a emplear, unos esfuerzos, ¿sí? Unos recursos para poder desarrollar esas actividades y esperamos conseguir unos resultados, ¿no? Un producto final o un producto parcialmente terminado. Bueno, no importa cuál sea el resultado que se espere, pero esperamos conseguir unos resultados de manera específica, ¿vale? Entonces, la evaluación de estos procesos me permite a mí internamente cuando se están ejecutando, medirlos, darme cuenta si voy a conseguir ese resultado final que espero o si necesito realizar algún ajuste, si me estoy desviando del camino o no. Y al final, cuando se consiga tal vez ese resultado, evaluar de ahí para atrás cómo se consiguió, bajo qué términos se llegó a alcanzar ese resultado final, ¿vale? La finalidad de un proceso es generar un producto o un servicio. Bueno, ese es el fin de toda actividad asociada a los procesos. Ahora bien, como lo dije en un inicio, pues esta finalidad debe alcanzar
unos requerimientos o alcanzar el cumplimiento de algunas necesidades que han sido definidas por parte de ese consumidor final. Todo proceso tiene un dueño. ¿Y qué idea tiene este criterio de que todo proceso tenga un dueño? Esto tiene solamente un aspecto muy sencillo y es que tenga un doliente, como se dice eh, parroquialmente, ¿no? Que existe una persona responsable de los resultados que se están alcanzando con la ejecución de actividades de los procesos, ¿vale? Y eso también va a depender del diseño de estructura que tenga la organización. El hecho de que exista em, un dueño del proceso significará que esa persona es responsable de los resultados que se obtengan. Esa persona es responsable que si los resultados se mejoran, se optimizan, pues será él quien se lleve todos los reconocimientos, o en dado caso, si ese proceso le representa a la organización errores, inconvenientes, desviación de recursos, por ejemplo, problemas, pues él es el responsable de que eso se esté presentando, ¿vale? Digo que depende de la estructura de la organización, el ejercicio de mejoramiento continuo, porque si bien el dueño del proceso es quien debe preocuparse por medir, por evaluar constantemente el proceso, por encontrar nuevas oportunidades de optimización, ¿sí? Por mejorar cada día constantemente la utilización de los recursos asociados a su proceso, pues también en muchas otras ocasiones existen áreas de trabajo, departamentos que se encargan única y exclusivamente de desarrollar esa actividad de manera transversal con todos los procesos de la organización. Pero en muchas ocasiones o se entiende de todas maneras que quien directamente está encargado y debe liderar ese ejercicio constantemente es el dueño del proceso. Los procesos pueden representarse por medio de un diagrama y el uso de diagramas tiene un sentido particular y es facilitar la presentación de la información. Yo menciono, y lo mencionaba hace algún momento cuando desarrollaba otro encuentro sincrónico, que los diagramas no son otra cosa que un menú, aquí una tabla de contenido. Imagínense cuando ustedes están leyendo un libro, cuando les llegan con algún libro, quieren investigar algo de manera particular, pues ustedes tratan de irse a la tabla de contenido, ¿no? Para ubicar la temática que quieren leer y ahí sí dirigirse puntualmente a ese apartado del libro, ¿no? No van a leerse absolutamente todo el libro para identificar que solamente querían leer un pequeño apartado del libro. No. Eso mismo sucede con los procesos. Cuando se desarrolló esa dinámica de documentar los procesos que se ejecutan en las empresas, pues nos encontramos con que obteníamos una documentación bastante robusta, bastante grande, em, con muchos datos, con mucha información, con una descripción minuciosa de lo que se desarrollaba desde un principio hasta el fin, con sus responsables, unidades de medida, es decir, los indicadores para realizar la correspondiente medición, la utilización de formatos y demás documentos involucrados en el proceso, es decir, bastante información. Pues bien, si una persona quería entender una actividad puntual dentro del proceso, no le quedaba de otra sino irse al documento del proceso y empezar a leerlo. Y leer y leer y leer y leer todo el proceso hasta que finalmente en algún instante pues se encontraba con ese apartado que quería conocer, ¿no? O tenía que leérselo absolutamente todo para ubicar dentro de ese texto más o menos dónde estaba esa información que él quería encontrar, ¿vale? Por ello aparece el, el diagrama. El diagrama nos permite representar de manera gráfica, rápida y muy sencilla la información que está descrita dentro del documento. Estos diagramas me permiten a mí ver cómo va el flujo de actividades, cuál es su orden, cuál es su secuencia, cuál es su lógica. Y si yo quiero ya leer algún apartado de manera particular, pues me queda muchísimo más sencillo ubicarlo dentro del documento, saber más o menos en qué lugar está
esa actividad dentro del proceso y no tener la necesidad de leerlo absolutamente todo, ¿no? Entonces, sencillamente la diagramación es una manera rápida, sencilla de representar la información de un proceso, pero no solamente representarla, sino de hacerla llegar, ¿no? De darla a entender. Entonces, la persona que lea este documento va a entender de manera muy sencilla y rápida de qué se trata el proceso, cuáles son las actividades que se ejecutan, cuál es su orden lógico, cuál es su secuencia y cómo debería desarrollarse ese proceso para obtener unos resultados. Y por último, debe ser mejorada, y ya este aspecto lo he mencionado con anterioridad, ¿no? Hace parte de la dinámica de optimización continua que deben desarrollar las organizaciones el aplicar este ejercicio de mejoramiento continuo, ¿no? Sencillamente porque esta política de mejoramiento continuo no está enfocada solamente en alcanzar unas mejores utilidades, sino en maximizar la relación que existe entre la organización y sus clientes. En tal sentido, lo que busca este ejercicio de mejoramiento continuo es que constantemente se esté evaluando si los requerimientos o necesidades de los clientes se están cumpliendo, se están satisfaciendo, y en dado caso que no, entender estos requerimientos que no se están cumpliendo, traducirlos en objetivos, en metas que puedan desarrollarse y alcanzarse por parte del personal operativo y sencillamente em, cumplir, ¿no?, con esas expectativas que tiene el cliente a partir de las labores que se desarrollan en ese equipo operativo, ¿vale? Entonces, este ejercicio de mejoramiento continuo es una actividad que debe desarrollarse de manera permanente dentro de las organizaciones y, como lo digo, depende eh, del líder o el jefe de cada proceso el ejecutar y desarrollar esta actividad, ¿no? En muchas ocasiones, como lo mencionaba, existen organizaciones que tienen eh, algún personal específicamente dedicado a liderar este ejercicio de mejoramiento y una reingeniería de los procesos dentro de las empresas. Estoy hablando de esas empresas que cuentan con un departamento, un área, un grupo de trabajo dedicado a la optimización de procesos. Puede ser el área de procesos, área de productividad, área de calidad, bueno, puede nominarse de mil y un formas. Y ellos básicamente se encargan de realizar un seguimiento a los procesos de manera transversal en la organización, medirlos, pensar constantemente cómo podría realizarse de manera muchísimo más óptima ese procedimiento, mejorar sus resultados, mejorar la utilización de sus recursos y realizar propuestas constantemente de nuevas formas de desarrollarlo, ¿vale? Organizaciones que no cuentan con esa posibilidad, con ese músculo financiero, sencillamente, pues se limitan a que el líder o el jefe del proceso sea quien tenga eh, la obligación o quien tenga la posibilidad de desarrollar esa actividad, ¿no? Que sea el jefe del proceso quien tenga que constantemente realizar prácticamente esto mismo que he mencionado, además de liderar los procesos y asegurarse que se consigan los resultados, ¿vale? Bien, condiciones que deben cumplir los procesos. Podremos describir las entradas y las salidas, es decir, tenemos claramente la idea de cuáles son los elementos que ingresan a los procesos, los insumos em, que están allí presupuestados a ingresar. Y sabremos también cuáles son las salidas, qué esperamos que se consiga, qué esperamos que se obtenga una vez se ejecuten todas las actividades del proceso. Como lo dije eh, al inicio de la sesión, si no estoy mal, puede que algunos procesos sean desarrollados de manera única por un departamento o un área, pero en muchas ocasiones los procesos cruzan de manera transversal la organización. Pueden desarrollar o pueden ser desarrollados, perdón, por diferentes departamentos, áreas, por diferentes unidades de negocio de la compañía. Los procesos son capaces de cruzar vertical y horizontalmente la organización. Necesitamos establecer algunos fines o metas a la hora de definir estos procesos, que se entienda cuál es el objetivo
que se busca y se desea alcanzar con la ejecución de los procesos. En tal sentido, esto lo que busca es alinearse con la perspectiva o con el direccionamiento estratégico que ha sido también definido por parte de la organización, que se entienda de cierta manera cómo el proceso o las actividades que se ejecutan en ese proceso le aportan a un direccionamiento estratégico que tiene la empresa. Estos son uno de los elementos tal vez más difíciles de hacer entender en la organización, ¿no? Y hablo de hacer entender en la organización, me refiero a las personas que ejecutan esas labores, ¿no? En muchas ocasiones, muchos colaboradores no entienden el por qué se desarrollan algunos procesos de X o Y manera y no de otra, ¿no? Em, y no se alcanza a percibir, no se llega a percibir que tal vez si no se desarrollase la actividad de esa forma, no le estaría impactando o no le estaría sumando al direccionamiento estratégico que tiene la organización. Debemos recordar que en esa dinámica operacional se debe tener una visión amplia, ¿no? Hay unos resultados globales que tiene la compañía. No nos ubicamos únicamente en unos resultados particulares, en unos resultados específicos, sino que vamos muchísimo más allá, ¿vale? Entonces, por eso, desde diferentes áreas de trabajo en muchas ocasiones solamente se tiene esa visión micro, ¿no? En esa visión de eh, nosotros como área, nosotros como departamento, no podemos mejorar por X o Y razón, pero desde una visión muchísimo más global se entiende cómo se desarrollan algunas actividades de manera particular que le aportan a unos objetivos estratégicos que son, pues, obviamente globales para la empresa. Estos procesos deben ser comprendidos de manera rápida y sencilla por cualquier colaborador dentro de la organización, y su nombre asignado debe ser obviamente asociado o sugerente a las actividades que se desarrollan en el mismo. Porque es importante que los procesos sean entendidos por cualquier individuo, por cualquier persona dentro de la organización. Porque si están establecidos de una manera sencilla y como se establece acá, que se entienda, esto nos va a permitir que cualquier individuo en la empresa, cualquier colaborador, pueda ejecutar cualquier proceso que se requiera en algún momento determinado, ¿vale? En la dinámica del día a día de las organizaciones, pueden presentarse, por ejemplo, escenarios en los cuales X o Y colaborador no pueda asistir a su trabajo, no pueda desarrollar sus labores porque se le presenta algún inconveniente, porque se le presenta alguna dificultad. Y resulta que si no va a cumplir sus condiciones, sus labores dentro de la compañía, pues nosotros debemos minimizar el impacto negativo que esto pueda llegar a presentar, ¿no? En tal sentido, debemos reemplazar rápidamente a ese colaborador ejecutando ese proceso. Por lo tanto, es importante que yo describa esos procesos de manera sencilla, que cualquier persona entienda rápidamente qué es lo que debe ejecutarse, qué debe realizarse para conseguir los resultados esperados de ese proceso particular, ¿vale? Está principalmente enfocado en esto, que yo pueda eh, ejecutar ese trabajo más allá que la persona que es experta o que tiene conocimiento pleno sobre esa actividad esté o no esté en la compañía. Bien, ¿cuáles factores están asociados a la identificación de procesos? ¿Cómo puedo yo identificar de manera rápida un proceso dentro de la compañía? Primer elemento y más significativo, la influencia que tiene la satisfacción del cliente. Yo puedo identificar claramente un proceso si ese proceso desarrolla un conjunto de actividades que tienen una incidencia directa en la percepción que tiene el cliente sobre el producto o sobre el servicio que se le está ofreciendo, ¿vale? Entonces, creo que es el elemento más significativo, ¿no? Partiendo que nosotros pues estamos siempre enfocados o tratamos de enfocar las actividades que desarrollamos en alcanzar eh, una satisfacción de nuestros usuarios, ¿no? Y de cumplir unas necesidades y expectativas que ellos tienen. Segundo, cuando logro identificar los efectos en la calidad del producto, ¿no? Es decir, si ese proceso que se desarrolla, si esas actividades que se ejecutan tienen una incidencia significativa
en la calidad resultante del producto. Es decir, si en otras pocas palabras, realmente esos procesos serían procesos que le agregan bastante valor, que le agregan un valor significativo al producto. Entonces, eso es relevante a la hora de identificar los procesos. Aquellos que agregan un valor adicional, un valor superior, pues serán muchísimo más fáciles de percibir dentro de la dinámica laboral de la empresa. En tercer lugar, aquellos procesos que tienen una influencia directa en los factores clave de éxito de la empresa. Y es que, recordemos, ese ejercicio competitivo nos permite a nosotros encontrar algunos elementos en los cuales me puedo diferenciar. Entonces, por ejemplo, si mi actividad está enfocada en producir un producto a bajo costo, que sea fácil de adquirir, que sea económico, pues todo ese conjunto de actividades que esté por allí asociado a ese factor de éxito, pues me va a permitir a mí identificar rápidamente actividades que están asociadas a sus procesos, ¿sí? Es decir, si yo tengo ese foco, si mi orientación es hacia allí, pues todas las actividades que permitan la optimización de resultados, optimización de recursos, ¿sí? De costos, me van a permitir a mí identificar de manera muchísimo más rápida dichos procedimientos. En cuarto lugar, aquellos que tengan una influencia significativa en la misión y en la estrategia de la compañía. Podría ser redundante en la misión, ¿no? Pues, sería la razón de ser de la compañía, entonces eh, aquellos procesos que tengan una relación directa con esa actividad y que tengan una influencia significativa en alcanzar estos resultados, pues está muy relacionado con lo que hemos mencionado con anterioridad, pero con la estrategia, ¿no? Entonces ya es una manera distinta, porque no solamente la organización desarrolla un conjunto de productos con unas características que le permita competir en el mercado, sino que ahora desarrolla un conjunto de actividades, de acciones, ¿sí? Que busca implementar, que busca desarrollar para poder competir dentro de un mercado, ¿vale? Aquellos que tienen alguna relación con el cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios, aquellos que representan algún tipo de riesgo económico o directamente con la insatisfacción de un usuario, y aquellos que están concentrados en la utilización adecuada de los recursos, ¿vale? Entonces, estos serán los elementos que tienen una repercusión directa en que yo pueda identificar los procesos dentro de las organizaciones, ¿vale? Por ejemplo, si algo me está generando a mí un alto costo dentro de la empresa, se me están yendo por allí muchos recursos, ¿no? Allí podré identificar que hay un proceso que tiene un ejercicio, un desarrollo de labores pues particular, ¿no? Sobre el cual tengo que o tendría que realizar un seguimiento. ¿Cómo se realiza ese ejercicio de selección de los procesos? Bueno, esto va a depender de la actividad o la labor que se desarrolle dentro de la organización. Realmente deberíamos concentrarnos en los elementos que anteriormente fueron mencionados, en la misión de la compañía, en la estrategia, en los resultados que se quieren obtener, en la utilización de los recursos, también en el impacto que tiene este proceso sobre los resultados estratégicos. Pero bueno, el momento de seleccionarlos y de elegir aquellos que hacen parte de los elementos eh, representativos de la empresa, debo concentrarme en la misión de la empresa, es decir, la razón de ser, aquellos procesos que realizan esas actividades sin las cuales pues, la organización no sería lo que es. Es decir, si yo produzco y quiero vender bicicletas, pues allí estarán todos los procesos que me permitan a mí producir bicicletas. ¿Mm? Y aquellos procesos también que son visionarios, aquellos procesos que se encargan de definir un futuro para la organización y por medio de los cuales yo voy a poder plantear un ejercicio competitivo dentro del mercado en el cual participo, ¿vale? La definición de estos procesos se da a partir de la selección del mismo, ¿no?
Identificamos los límites que tiene este proceso, es decir, identificamos su inicio y su fin, desde dónde hasta qué punto va. Identificamos cuáles son los insumos o los ingresos que tiene ese proceso y los resultados u objetivos que buscaríamos definirle para que alcance. Identificamos las salidas, estos mismos resultados, con algunas especificaciones en particular, es decir, teniendo en cuenta los requerimientos, necesidades que han sido establecidos por los clientes, sean internos o externos. Otro elemento asociado es identificar el cliente. Precisamente debo darme cuenta si se trata de un cliente interno, si es otra área de trabajo que requiere de algún cumplimiento específico de ese resultado, o si se trata ya del cliente final, por medio del cual nosotros vamos a entregarle a ese consumidor un producto que satisface sus necesidades. ¿Bien? La identificación del dueño y los responsables y participantes dentro del proceso. Ya hablamos un poco sobre lo que es el dueño y jefe del proceso, que es responsable de sus resultados, y sus participantes, ¿no? Lo importante aquí en la identificación de participantes es que cada participante tiene, de cierta manera, alguna responsabilidad y debe entender su rol dentro de la actividad, debe entender cómo su actividad le genera un valor agregado, un aporte a ese resultado del proceso. El diagrama de flujo, ya este elemento lo mencionamos con anterioridad. Las entradas, también debemos identificar cuáles son los insumos, los recursos necesarios que requiere, que necesita ese proceso para desarrollar unas actividades, ¿no? Para conseguir unos resultados deseados. Y por último, los proveedores también, ¿no? ¿De dónde saldrán los recursos, los insumos que van a ser transformados por parte del proceso, ¿no? ¿Qué características tienen las entradas? Finalmente vamos a hablar un poco, para darle cierre al encuentro sincrónico, de lo que son las entradas y las salidas de los procesos. Comúnmente nosotros estamos acostumbrados a identificar los elementos tangibles, tanto como entradas como salidas de los procesos. Entonces, por ejemplo, las entradas de los procesos pueden ser em, insumos, pueden ser materias primas. Esos son elementos que nos facilita precisamente un proveedor. Tienen unas características puntualmente medibles. Yo puedo darme cuenta de tanto material que está siendo ingresado al proceso, tanta cantidad de materia prima. Puede que se trate en salida de procesos anteriores dentro de esa dinámica, como les he dicho, de articulación entre un proceso y otro. Puede ser un producto semi elaborado, producto pendiente por terminar, pero no estamos acostumbrados en muchas ocasiones a ver los elementos intangibles, ¿no? Los elementos tangibles creo yo que cada uno se puede hacer una idea de los mismos, ¿no? Materia prima, insumos, como ya lo dije, productos semi-elaborados, semi-transformados que están en proceso, ¿vale? Ahora bien, también existen entradas a los procesos que son intangibles, como por ejemplo la información. Esa información ingresa a los procesos, está allí presente en el ejercicio de transformación de esos materiales, de esos insumos, y permite que se consigan esos resultados. Por ejemplo, si yo tengo una fábrica de camisas, entonces tengo lista los cortes y tengo lista la materia prima, la tela allí para realizar la camisa, ingresa al proceso ese elemento, ingresa al proceso esa materia prima, la maquinaria, todo ello, pero también ingresa la información, el intangible, los datos asociados a la cantidad de materia que ingresó y el conocimiento de la persona que ejecuta esas actividades, que sabe que desarrollando X y Y labor en una secuencia lógica va a poder conseguir que se obtenga un resultado final, ¿ven? Una camisa. Entonces, eso también es un elemento que ingresa y hace parte de los inputs que tienen los procesos. Las salidas, bueno, este es otro elemento también allí em, adicional. Siempre estamos acostumbrados a ver los tangibles en las salidas de los procesos. Por ejemplo, la cantidad de camisas elaborada, la cantidad de producto final terminado o semi elaborado, semi terminado.
Pero no vemos los elementos intangibles, ¿no? Información, cantidad de productos elaborados, em, información asociada a las características que tiene ese producto final, a sus beneficios, a sus bondades, ¿m? Y también información que se produjo en la actividad de ejecución del proceso. Por ejemplo, yo hoy nuevamente desarrollé un nuevo ejercicio, es decir, volví a realizar otra nueva camisa. Puede que desarrollando esa nueva camisa algo tuve que haber aprendido, algún conocimiento se tuvo que haber producido. Por ejemplo, si se me trabó la máquina y supe cómo destrabarla rápidamente, ese es un nuevo conocimiento que estoy creando, estoy generando. Entonces, sencillamente podré crear algún valor adicional agregado al ya construido, ¿vale? Bien, estos elementos que se ven en pantalla son sencillamente elementos gráficos asociados a la diagramación de procesos. Están los más sencillos, los más básicos, ese elemento circular que hace referencia al inicio o el fin del proceso, el rectángulo que representa la actividad, el rombo diamante que representa la decisión, el símbolo de un rectángulo recortado como documento, em, esta misma icono, imagen repetido en varias ocasiones corresponde a las copias o multidocumentos, el triángulo que representa el archivo, los siguientes dos iconos representan a los conectores dentro y fuera de la página, la representación de la demora, el proceso en otra área, el almacenamiento interno, las flechas que me permiten a mí unir o darle un sentido de la dirección que tiene el flujo de actividades, ¿vale? Mis estimados estudiosos, esto era parte de la temática que quería mencionarles en la sesión sincrónica del día de hoy. Le quiero preguntar a quien está en línea, Karen, Juliet, si tienes alguna inquietud, alguna duda, comentario que quiera realizar. Yo veo que estás allí escribiendo por chat. Profe, ¿me escucha allí? Sí, te escucho. Ah, bueno, no, profe, muchas gracias. Estaba pendiente pues de las presentaciones y nada, creo que es cuestión de estudiar y prepararnos para la próxima actividad que hay de identificación de procesos precisamente. Ok, Muchas gracias, vale. profe. Perfecto, bueno, muchas gracias a ti. Sí, porfa, recordemos, tenemos en este momento habilitada una actividad, recién se habilitó y cierra hasta dentro de 8 días. Del 18 al 25 tendremos otra actividad, que viene siendo la actividad número 5, y ya solamente nos quedará pendiente la evaluación final. La recomendación siempre, en todos los casos, es por favor, no dejen para el último instante o el último momento la presentación de las entregas, traten de anticiparse. Cualquier aspecto en el cual yo les pueda colaborar, no duden en escribirme, en consultarme. Ahora bien, respecto a la participación en actividades que no se desarrollaron a tiempo, tengan en cuenta que yo tengo unos lineamientos por parte de la facultad para la habilitación de tiempos posteriores. Entonces, por favor, siempre adelántense o anticípense a estas fechas de cierre de las diferentes actividades, ¿vale? Cualquier duda, cualquier inquietud en la cual yo les pueda colaborar, con gusto, por favor, escríbanme al correo de la plataforma Canvas. Yo voy a estar allí pendiente a ayudarlos en lo que pueda colaborarles, ¿vale? Muchísimas gracias a Karen y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad, ¿vale? Un feliz lunes, una feliz semana y hasta pronto.